Yo me convertí en un zombie. Yo estaba cada 15 minutos tomando cocaína. ¿Llegaste a consumir muchos gramos en un día? Tranquilamente 7, 8, 10 gramos, unos 800.000 euros. ¿Qué dices? Nadie que se toma la primera raya piensa que va a acabar debajo de un puente como yo acabé. ¿Cuál fue la última etapa del camino tan oscuro que describes? Notar el sabor al metal frío de unos 9 milímetros en la boca, golpeándote las muelas. Cuando vienes del infierno y eres feliz, no necesitas nada. Voy a contaros una historia real que viví hace ya algunos años. Yo tenía 24 años, estaba trabajando para una televisión grabando un reportaje sobre adicciones y conocí a Niki, un chico de 27 años, búlgaro, estudiante de informática que estaba en España de vacaciones. Por desgracia, sus primos le presentaron a la heroína. La primera vez que yo le vi, él estaba depositando 20 jeringuillas que había utilizado en un cubo de seguridad y con la otra mano agarraba otras 20 que iba a utilizar en los siguientes días. Una de ellas la utilizó solo 15 minutos después, conmigo al lado, grabando, tirados en el suelo, detrás de un árbol, para inyectarse una mezcla de coca y caballo. Os aseguro que para mí ver eso fue devastador. En aquel momento llega otra persona, un hombre, dice que es médico, intenta que Niki le invite, coge la jeringuilla, empieza a pincharse por todo, pero no consigue encontrar una vena. Y dijo algo que a mí me impactó profundamente y que jamás he podido olvidar. Dijo, en esto caen las mejores familias. La gente más lista cae. La gente cree que se salva, pero en realidad te estás hundiendo. La droga es un pozo que no tiene salida. Se me grabó a fuego en el corazón. Con Niki tuve cierta relación, pasaron los años y yo le iba viendo por las calles, incluso llegamos a ser amigos, cuando nos veíamos nos dábamos un fuerte abrazo, él cada vez estaba más deteriorado, hasta que un día de golpe él desapareció del mapa. Yo pregunté por muchos rincones, hasta que otra persona drogodependiente me dijo que su desaparición tenía que ver con un ajuste de cuentas. Yo jamás le he vuelto a ver, cosa que me hubiera encantado porque guardo un bonito recuerdo de él. Era una bella persona, atrapada por una enfermedad. Desde entonces yo sentí una especie de deuda con lo que él me enseñó para ahondar más en el problema de las adicciones. Por eso, hoy y ahora en Roca Project tengo conmigo a Alex Marejo, una persona que sí encontró salida y que además ayuda a otras a que también la encuentren. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Me ha conmocionado la historia que acabas de contar y se nota, ¿no?, que tienes las ganas, ¿no?, de que este tipo de historias salgan a la luz para intentar que otras personas no caigan en el mismo boquete, ¿no? Claro, la historia de Niki es una más para Totalmente. ti, ¿no? Claro. La historia de Niki es la historia que viven cientos y miles de familias todavía a día de hoy, cada vez más, pasando por el oscuro mundo de las drogas. Porque al final Niki era un adicto y un enfermo que seguramente no tuvo la oportunidad, y si la tuvo no fue la más eficaz en aquellos entonces para salir de la adicción. Tú tienes una historia también. Más o menos. Tienes un centro de rehabilitación hoy en día, pero ese es el final feliz. ¿Qué te parece si le cuentas a la audiencia de Roca Project quién eres, o mejor dicho, quién eras y qué pasó para transitar lo que transitaste en tu vida y llegar a donde estás? Pues nada, yo soy Alex Marejo, como ya tú acabas de decir, y yo tengo 32 años, vengo de Cádiz, de Chiclana de la Frontera. Bueno, realmente soy de un pueblo que se llama San José del Valle. Y bueno, mi historia, realmente lo que pasa es que las personas no se atreven a contarlo, pero mi historia es una historia que están viviendo, como acabo de decirte antes, ¿no?, muchísimas familias en el mundo a día de hoy, y que no es nada extraordinaria, ¿no?, sino simplemente es una más. Y lo que yo intento, ¿no?, con participar en este tipo de podcasts y a través de las redes sociales y todo este tema, es intentar de romper ese estigma, ¿no? Entonces, Alex Marejo es un chico que la gente puede llegar a pensar que cuando una persona cae en las drogas
es por cierto tipo de factores, ¿no? Pueden ser de que venga de una familia marginal, de tener pocos recursos, de un montón de cosas que se le adjuntan al padecer la drogadicción, que realmente no tiene ningún tipo de sentido. Alex Manejo vivía en una familia, se ha criado en una familia totalmente estructurada, totalmente normal, totalmente saludable, en la cual no había ningún tipo de problema, teníamos todo tipo de comodidades, nuestra educación, nuestro respeto, nuestros padres, mi hermano, estupendísimo. Y Alex Manejo, la única diferencia que tenía con el resto de la sociedad o con el resto de las personas que no que estaban a mi alrededor, simple y llanamente es que yo ya traía, y que lo hablaremos ahora con más detenimiento, ¿no? La predisposición genética hacia tapar mis carencias, miedos e inseguridades con lo que es el consumo de drogas, ¿no? Y Alex Manejo se desarrolla en un entorno como acabo de explicarte, pero realmente Alex Manejo tiene una serie de carencias, porque desde pequeño yo recuerdo que era una persona muy introvertida, era una persona súper tímida, era una persona súper miedosa, era una persona que se apartaba muchísimo de los demás, le costaba un montón sociabilizar. Recuerdo perfectamente que sé cómo se ha desarrollado en mí, ¿no? esa adicción. Y obviamente empiezo, pues desde joven, a tener la predisposición o la búsqueda de experimentar nuevas sensaciones, ¿no? Pero realmente era por intentar de aparentar o de tener una justificación para poder acercarme, ¿no? a esos grupos, ¿no? En los cuales yo necesitaba sociabilizar o acercarme a ese tipo de sociedad en la cual a mí me costaba muchísimo entablar relación con ellas, ¿no? ¿Qué edad tenías? Pues mira, mi situación es compleja porque yo empecé a fumar tabaco con 9 años. Ostras, Sí, tío, con 9 años muy empecé a joven. fumar tabaco. Lo que pasa es que el tabaco, cuando hablamos de drogas, ¿no? Y hablamos de este tipo de temas, no le damos la importancia que realmente tiene. Pero yo empiezo a fumar tabaco y a moverme en el mundo del cannabis, Primero de todo, empiezo a relacionarme con personas mayores que yo, desde muy jovencito. Yo no me siento identificado con las personas de mi edad. Sí. No me siento identificado con ellas. En un podcast que grabé también lo estuve comentando, no sé el por qué, no tuve capacidad de generar relación de amistad con los mismos compañeros de mi propia clase, no me juntaba ni me relacionaba con ninguno de ellos, yo salía del colegio y me iba con personas más grandes que yo porque me sentía con ellos mejor, más entendido, más comprendido, pero no con los más grandes que hacían el bien, sino con los más grandes que hacían el mal. Ya. ¿Vale? Porque, no sé, me acogían, no sé. Y ahí, obviamente, yo empiezo a fumar tabaco porque empiezo a ver cómo ellos son guays. Por influencia. Yo empiezo a ver cómo ellos son guays a través de consumir sustancias, ¿no? Y los veo que son guays y que se lo pasan bien y que se ríen y que son populares y que, bueno, pues que estaba como, por decirlo de alguna manera, en la moda. Hay que tener en cuenta que cuando uno, desde los 12 a los 20 o de los 12 a los 18 más o menos, de la parte de la adolescencia, la percepción de la realidad sobre la vida es totalmente diferente. Claro. Tú con 12, 13, 14, 15 años piensas que el guay es el que se droga. Totalmente. Cuando pasas de 20 años o 25 años y madura, tú no quieres un drogadicto al lado ni de lejos, ¿no? Qué interesante. Entonces, yo me empiezo a relacionar con este tipo de personas, ¿no? Lo que pasa es que yo, cuando digo o he empezado hablando, ¿no?, de que yo ya nazco con la predisposición genética hacia el consumo, yo traigo esa parte introvertida, traigo esas carencias, esos miedos, esas inseguridades, que son las 3 palabras mágicas que más me gusta usar porque son las que determinan justamente lo que yo necesitaba tapar. Y cuando yo hago contacto con la sustancia con 12 años con el cannabis, en ese momento yo me enamoro locamente de la sustancia, porque en ese momento entro en el estado en el cual todas esas limitaciones que me hacían poder tener una vida normal, todos esos miedos desaparecen, todas esas carencias se tapan, todas esas inseguridades dejan de estar y me convierto en una persona totalmente diferente. Y ahí entra el primer contacto con una sustancia. El tabaco también es psicoactiva, pero con una sustancia psicoactiva que altera el estado emocional, o sea, que te coloca, ¿no?, que te cambia el estado, ¿no? ¿Te haces adicto entonces al estado emocional? Exacto. ¿Que te genera la sustancia? Antes de seguir con el podcast, quiero dar las gracias a Cruz Roja por apoyar este episodio y también quiero contarte algo importante.
¿Sabías que en España cada año más de 540.000 personas viven en una situación de extrema vulnerabilidad? Os hablo de personas que crecen sin tener acceso a lo más básico, por lo que la pobreza no es un simple dato, sino una realidad que se vive a diario. Por eso en Cruz Roja trabajan con un enfoque integral, lo que significa que cubren necesidades de primera urgencia, como la comida, la vivienda o la energía, pero también acompañan a las personas en su camino hacia una inclusión social plena. Gracias a programas de apoyo a familias monoparentales, a personas sin hogar y a jóvenes y mayores en riesgo de exclusión, Cruz Roja ofrece ayuda inmediata ya que no limita su labor únicamente a situaciones excepcionales y visibles, como por ejemplo catástrofes naturales y emergencias humanitarias. También interviene en problemas cotidianos del día a día que pueden pasar desapercibidos, pero que afectan a miles de personas, como son la soledad, la falta de recursos, la búsqueda de empleo o la ausencia de apoyo emocional. Tú también puedes ser parte del cambio porque en Cruz Roja cada persona cuenta. Entra en catástrofesdeldiadia.es para saber más. Y ahora seguimos con el podcast. ¿Te haces adicto entonces al estado emocional? Exacto. ¿Que te genera la sustancia? Claro, yo empiezo a consumir, me lo paso bomba, Sí. me abro, me relaciono, interactúo con los demás. Claro, al día siguiente el colocón se quita, ¿no? Vuelves a tu estado natural. Obviamente estás esperando con ansias que vuelva el fin de semana siguiente para poder comprar de nuevo y poder entrar en ese estado. ¿Qué es lo que ocurre? Que al principio empiezas a consumir los fines de semana, pero la adicción te va atrapando cada vez más y quiere que empieces a consumir cada vez más para siempre intentar estar en ese estado de euforia o en ese personaje que empiezas a crear, ¿no? Esa mentira, ¿no? Que empiezas a crear. Bueno, en el cerebro está el núcleo accumbens. Exacto. Le estás metiendo chutes dopamínicos Exactamente. continuamente, con lo cual Exactamente. el cerebro se acostumbra a esa sustancia y si no la tiene, pues lo vas a pagar muy caro. Exactamente. Y al final yo, dentro de un estado de conciencia real, pienso que como a mí me gusta estar o con quien yo me identifico es con esa persona que está drogada. Sí. Yo no quiero ser yo cuando estoy sin droga. Sí, sí. Me gusta estar ahí. Y empiezo pues a fumar cannabis todos los días. Ya de diario, ¿no? Sí, yo empiezo el sábado, empiezo viernes y sábado, empiezo viernes, sábado y domingo y empiezo ya jueves, viernes y ya todos los días. ¿Cómo lo costeabas? O sea, a nivel familiar había sospecha, te daban paga y de esa paga la utilizabas para eso. O sea, ¿se intuía algo en tu familia o no? Pues mira, la realidad de todo esto es que mis padres pues obviamente han sido personas que han trabajado muchísimo. Ellos han tenido empresas toda la vida y es verdad que les ha ido bastante bien y les va bastante bien, ¿no? Y ellos en casa, como te he dicho, que éramos una familia muy estructurada, pues el dinero de los negocios y de las empresas estaba en casa, ¿no? Yo robaba todos los días. ¿Robabas? Yo robaba todos los días. Mira, yo tengo yo no lo hice porque obviamente yo no soy capaz de calcular, pero mis padres calcularon cuando yo me recuperé que yo me había gastado en drogas unos 800.000 euros. ¿Qué dices? Sí. En drogas, en centros de tratamiento, Sí. en accidentes, todo lo que conlleva, ¿no? El Sí, vínculo el coste de tu el drogadicción. coste de mi adicción desde los 12 hasta los 26, 800.000 euros. Y me dice la gente, ¿no? ¿De dónde lo sacaban, no? Obviamente yo al poco tiempo ya empiezo a trabajar, pero obviamente con ese trabajo yo lo único que costeo es un 20%. Pero también robo muchísimas cantidades de dinero constante, continua y diaria a las empresas de mi padre. También me dedico al narcotráfico ya más adelante. Y bueno, pues también aparte de coger dinero, cogía material de la empresa, lo vendía para chatarra, robaba combustible, lo vendía por fuera. No te puedes imaginar lo que yo hacía para consumir. Volvamos a los 12 años, cuando Exacto. estás en ese consumo ya diario O sea, pasaremos por ahí, pero quiero volver a la cronología, ¿no? 12 años, estás con consumo de cannabis diario, robas para conseguir financiarlo. ¿Cómo das el salto a esto que llamamos drogas duras? Sí, fumaba todos los días hasta que llega un punto en el cual tú vas creciendo, ¿no? Y obviamente todo el mundo casi siempre suele empezar con lo que es el cannabis, ¿no? Y llega un momento que todo lo que es la pandilla mía, ¿no? Todo lo que son las personas que nos juntamos, fumamos todos los días cannabis pues en grandes cantidades como si de tabaco se tratase. O sea, un porro cada hora, un porro cada 45 minutos, como si fuese tabaco. Hasta que recuerdo que una noche estaba yo con mi novia, la dejé en casa, en su casa, y me voy con estos chicos, ¿no? Estos chicos estaban en la casa de un señor mayor con el que nosotros nos juntábamos, que ya este hombre pues sabíamos que era todo esto, ¿no?
Nos juntábamos con él porque él tenía también marihuana, porque él tenía también... Y nos convenía a nosotros juntarnos con él, ¿no? Y él también le convenía juntarnos con nosotros porque era como el más protagonista de la situación. Y llego esa noche allí y esa noche pues veo que está pasando algo raro, que está todo el mundo muy nervioso. Y viene un compañero, un amigo, que por cierto, este amigo que viene fue mi primer paciente en el centro de tratamiento de adicciones, Ostras, ¿sabes? Fue el primer recuperado de mis clínicas de dentro de tratamiento. conexiones tiene la vida, Sí, ¿no? sí. Y este fue el que me dijo, mm, todos nos hemos metido cocaína esta noche y me vino con los ojos así abiertos y obviamente cuando estás frente a esa situación, Mm. con lo que a mí me había costado ser popular o llegar a tener una personalidad con la cual poder relacionarme, en ese momento es donde casi todo el mundo cae Ujú. y la prueba. Entonces no pude decir que no. Podría haber dicho que no, pero no dije que no, O dije sea, que sí. tú piensas, si yo quiero seguir encajando con esto, me toca pasar por el Sí. siguiente nivel. Sí, porque tampoco yo le vi el peligro. O sea, nadie que se toma la primera raya piensa que va a acabar debajo de un puente como yo acabé. Nadie. Nadie que se fuma el primer porro se piensa que va a acabar empujando un carrito, o que va a acabar en la cárcel, o que va a acabar Mm. bueno, en una silla de ruedas. Entonces, yo tampoco le di la importancia que tenía. Sí que es verdad que yo ya ahí tenía una adicción al cannabis constante y continua, recurrente, diaria, obsesiva y compulsiva. Mi vida era el personaje que había creado el consumo de cannabis. Y pruebo esa noche la cocaína. Recuerdo que pusimos 5 euros cada uno y nos tocaban a 2 rayas por cabeza. Yo me tomé una, porque no recordaba o después me dijeron lo de las 2 rayas. Y me tomé una raya, me fumé 2 porros y me fui para casa, igual que siempre. Y en ese día no tuve yo una sensación muy placentera con lo que es la cocaína, porque mi adicción fuerte era el cannabis, que era lo que a mí me gustaba y era lo que a mí me había sacado de esa timidez y me había convertido para mí en alguien. Y a partir de ahí ya, cada vez que salíamos los fines de semana, los compañeros pues llevaban cocaína. Cocaína en aquellos momentos, fíjate, porque ahora vamos a hablar de cantidades, pero en aquellos momentos comprábamos medio gramo para 5 o 6 personas y después necesitábamos 10 gramos para cada uno, Fíjate, ¿sabes? Entonces fíjate. empezamos a tener ese contacto, empieza a caerme bien, obviamente, con la predisposición que yo tenía a tapar esas carencias y la vulnerabilidad a cambiar de personaje para adaptarme a la sociedad, pues automáticamente empiezo a consumir cocaína y eso fue el principio del fin. Eso fue una auténtica barbaridad porque yo pruebo la cocaína muy joven y en cuestión de 3 meses yo estaba enganchado consumiendo todos los días. ¿Qué edad tenías con la coca? No te sé decir una edad exacta, pero 13 años y medio, cosas así. ¿Qué dices? Sí, Pensaba que me ibas a decir 16, 17, o sea, 13 años y medio. creo que sobre esa edad andaba, sí. Sí, una pasada. Y en 3 meses estaba enganchado. Claro, Era muy joven y luego obviamente uno empieza a entender, pero yo no sabía cómo se usaba la cocaína. ya. Entonces yo me tomaba una raya con el colacao por la mañana para ir al colegio. Necesito entender el encaje con tu casa. Ujú. ¿Lo sospechan en algún momento con esa edad o eres capaz de mimetizarte con ellos y con la normalidad y que no noten nada? En mi casa lo empezaron a notar, creo que fue un año después de yo empezar a probarla. No llegó al año. Es que esto lo recuerdo bien porque mi adicción fue tan brutal que yo a los 3 meses ya estaba enganchado. Y lo que aquí ocurrió y el factor que se dio para que mis padres no se dieran cuenta es que yo era tan bueno que mis padres tenían tanta confianza en mí Mm. que jamás en la vida se podían ni imaginar que yo estuviera haciendo eso. Entonces, también tengo que decir que mis padres me han criado, como te he dicho, no me ha faltado nunca de nada, pero eran personas que trabajaban un montón. Ya. Eran personas que tenían una empresa, estaban creciendo y obviamente dedicaban muchísimo tiempo a esa parte. Entonces nosotros vivíamos prácticamente dentro de nuestra responsabilidad casi solos, ¿no? Solamente nos veíamos en casa por la noche, cenábamos, yo llevaba mi colegio para adelante, mi instituto para adelante, yo lo llevaba todo perfecto, mi hermano exactamente igual, y no había ningún tipo de preocupación por la cual alterar eso, ¿no? Entonces yo empiezo a consumir y empiezo a consumir y a hacer cosas para que ellos no se den cuenta, hasta que llega un momento en el que, fíjate, es la gente del pueblo la que le dice a mis padres que yo estoy mal. Se da cuenta la gente y yo no. Y ellos no se daban cuenta. Ahí hay una situación también bastante trágica, ¿no? Que mi padre vino, me hizo un té de orina. Bueno, realmente no vino, ¿no? Sino que la gente fue y le dijo
a mi madre y a mi padre que yo tenía un problema con las drogas y yo, muy valiente de mí, súper manipulador, súper mentiroso, le dije que yo me iba a hacer un test de orina para demostrar que yo no tomaba ningún tipo de sustancia y que la gente era muy mala. Cogí y le dije, me lo voy a hacer el miércoles. Mis padres, desde total desconocimiento, vale. Yo del sábado al miércoles fui al laboratorio. Convencí manipular a la directora del laboratorio para que pusiera negativo en todos los análisis. Evidentemente, Tremendo. sí. La soborné, la manipulé y no se llama soborno, pero sí le di un buen regalo. Pero no tremendo que tú lo intentaras, tremendo que lo aceptaran. Fue una manipulación muy buena por mi parte. Mira, me ha pasado esto, yo no lo sabía, ha sido una equivocación, por favor, que me vas a destrozar la vida si ponen positivo. Y la manipulas de tal forma que la convencí. Yo no le he hecho culpas. Esa señora sigue estando ahí, ese laboratorio sigue estando ahí. Yo no he dado nunca nombres, pero obviamente los manipulé y di negativo en todo. Cuando doy negativo en todo, imagínate la alegría de mis padres, ¿no? Claro, ahí baja la alarma, ¿no? Y el enfrentamiento de mi familia con el resto del mundo, ¿no? Y obviamente pues ahí se dispara todavía más aún mi consumo, hasta que poco después ya no tuve escapatoria y tuve que... Mi padre vino a mi dormitorio por la mañana y me dijo, sácatela y mea aquí delante mía. Y ahí no hubo escapatoria. Y ahí se inicia una lucha incansable por mis padres, por sacarme de la droga, y una lucha incansable por mi parte de seguir consumiendo o intentar seguir consumiendo. ¿Cómo es ya ese episodio donde ellos ya saben que tienes un problema, tú sabes que ellos lo saben y tienes que compaginar tu adicción con una familia que va a hacer la fuerza contraria para que no caigas en eso? ¿Cómo es eso? Probablemente ese sea el motivo por el que hago lo que hago. Y probablemente ese sea el motivo por el que me dedico a ayudar a personas, ¿no? Me hicieron el test de orina el sábado y hasta el lunes no lo podían llevar al laboratorio y obviamente ese fin de semana yo estaba consumiendo sabiendo que obviamente iba a dar positivo y mi padre cuando llegó del laboratorio a las 10 de la mañana creo que fue, pues llegó llorando, ¿no? Llegó llorando, destrozado. Un hombre, bueno, pues un hombre inteligente, un hombre serio, un empresario de éxito, una persona valiente, un hombre de pueblo que jamás en la vida no sabía ni cómo era eso. Mi padre no sabía ni con lo que tenía ese tipo de sustancias. Y ahí pues le destrocé la vida. Los volví a engañar porque le dije que ya no lo volvería a hacer más, pero fue mentira, lo volví a hacer a las 2 semanas. Y ya pues empieza esa lucha incansable por castigarme, por retenerme, por... bueno, tengo un taco de analíticas que me hacían todas las semanas así. Y ahí empieza pues una auténtica locura y una auténtica batalla, ¿no? Yo automáticamente se me desmonta el personaje y automáticamente soy el llavero de mi padre y yo cada vez que tenía la oportunidad consumía, cada vez que tenía la oportunidad volvía a consumir, compraba drogas cuando estaba en el pueblo o de la forma que pudiera y me la consumía en el dormitorio solo en la cama. Era una locura, era una locura, era una locura, era una auténtica barbaridad. Para salir de esa situación al cabo del tiempo, bueno, todo esto, mis padres sin tener ningún tipo de conocimiento de lo que realmente es la enfermedad de la adicción, empiezan a llevarme a psicólogos, psiquiatras, brujos. Me llevaron a un brujo, me hicieron clínica hipnosis. Curandero, ¿quieres decir? Un brujo, un curandero, exactamente. Me hicieron clínica hipnosis, me hipnotizaron, firmé poderes en notario diciendo que si volvía a recaer pasaba a ser voluntad de lo que ellos dijeran y tenía que ingresar donde ellos dijeran. Me ingresaron en centros. Una auténtica locura sin ningún tipo de salida. No había salida. De resultado, ¿quieres decir? Sí, de solución. De solución. Ellos estaban desquiciados. Mi padre, sin exagerarte, es como si hubiera envejecido 15 años. Y obviamente pues llega un punto en el cual no me queda más remedio que dejar la cocaína, porque era una guerra viva. Y consigo dejar la cocaína y empiezo con el abuso de alcohol. El alcohol era legal. Y el alcohol lo podía tomar porque lo tomaba todo el mundo. Fui a un psicólogo, a una clínica de Jerez, de la Frontera, y me dijo que sí, que bebiera alcohol, por supuesto, pero que no usara más cocaína. Y yo empecé a beber alcohol. ¿Qué es lo que ocurre? Que el listón dopaminérgico pues lo tenía muy elevado. Entonces empecé a hacerme adicto al alcohol.
A la par que a la coca. No, la coca la dejé O sea, y empecé con... La vale. dejé porque me hacían test todos los Sí, sí, fines, sí, todas sí. las semanas. Sí, pero bueno, fue un sustitutivo de... Exactamente. Ya. Yo cogí, dejé la cocaína y lo sustituí por alcohol. Alcohol, prostitución, tragaperra, eh, todo lo que no conllevara castigo por parte de mis padres, ¿no? Sí. Y cosas que hacía que, por supuesto, ellos no se enteraban. Y ¿Trabajabas? yo empecé a trabajar con 16 años en la empresa de mi padre. Por eso podías acceder a robar o dinero Yo o siempre he material. robado de casa, hasta que empecé a trabajar con ellos y ya ellos detectaron el problema que yo tenía con la cocaína y ya empecé a dejar de robar en casa y empecé a robar en las empresas. A los clientes le vendía material, lo cobraba y no lo entregaba, sacaba material por la noche, o sea, una locura, una locura. Yo he hecho de todo. Yo, para que te hagas una idea, mis padres se fueron de vacaciones y cuando volvieron, yo había robado las lámparas de mi casa. Las lámparas de mi casa me las había llevado para la chatarrería para venderlas al kilo. Una auténtica barbaridad. Haces eso porque en ese momento no tienes dinero, Exactamente. pero tienes un mono que no te aguantas, ¿no? Sí, bueno, cuando hablamos de mono, cuando hablamos de cocaína en Nifá y hablamos de la adicción al alcohol y la cocaína en Nifá, ahí no hay mono. Ah, ¿no? Ahí no hay un mono físico como el que todo el mundo conoce, que es el del vómito, ¿no? El de las diarreas, Sí. el de los temblores. No, no. Ahí es donde lo que más hay es un mono mental, emocional. Vale. Es la necesidad de tener que consumir, es el impulso que te da el craving, que es la necesidad de querer consumir, pero no tienes una sintomatología física Vale. que tú puedas decir, ese tío está pasando el mono. Porque necesitas alcanzar el estado ese que Exacto. te produce consumir. Claro, pero esto que te estoy contando ahora, claro, ya es un poco más adelante, Ya. porque es cuando ya recaigo otra vez la cocaína. ¿Qué pasa cuando tú estás intentando de no tomar cocaína y bebes alcohol? Que es incompatible porque llega un momento en el que tú te tomas 3 cervezas, te da el craving y te vienen esas ganas. El que tome cocaína y lo esté viendo va a saber lo que digo, de ir al baño, te cagas vivo y ya tienes que conseguir consumir cocaína. Y es ahí cuando bajas por lo que haga falta. Lo que haga falta para consumir la cocaína. Y lo más rápido en ese momento fue aquello. ¿Sobredosis en algún momento? 8. ¿8 sobredosis? ¿La primera con qué edad? La primera fue con 14 años y medio, cosas así. Fui muy joven. ¿Puedes explicar a la audiencia cómo es la escena de una sobredosis? O sea, ¿qué te ocurre realmente y qué ocurre a raíz de lo que tú estás sufriendo? La gente también tiene por sobredosis una forma que realmente no es, ¿no? Yo consumía y mi forma de consumo era una forma de consumo muy brusca, muy drástica. El motivo, y esto le pasa a muchísima gente, que cuando empieza no pueden parar, ¿vale? Cuando empieza no pueden parar es porque yo sabía que cuando parara me iban a otra vez a retener, a castigar y ya no sabía cuándo iba a poder volver a drogarme. Entonces, cuando yo empezaba, mi cabeza me decía y me vendía que necesitaba consumir el máximo número de gramos posible y de estar el máximo número de días en consumo. Porque cuando cayera, pues obviamente ya no sabía cuándo iba a volver a consumir. La primera sobredosis, en este caso, para que la gente lo entienda, era en verano. No sé si sabe, bueno, yo te lo explico, la cocaína con la humedad se pone pastosa. No sabía. Deja de ser un polvo y empieza a ponerse pastosa con la humedad. Entonces yo empecé a consumir desde por la mañana, y estos señores que yo le compraba la droga la tenían en el campo y estaba súper húmeda. Y resulta que toda la cocaína que me estaba metiendo, mucha pasaba para abajo, pero otra mucha se quedaba incrustada donde no tenía acceso. Se aglomera, digamos, ¿no? Exactamente. Sí. Hasta que, pues, cayó. Cuando cayó todo, pues, caí inconsciente en el suelo y empecé a convulsionar, a echar espuma por la boca, con los ojos vueltos, y me dio un golpe con una ventana, me hizo una brecha y me tuvieron que llevar al médico, y en el médico consiguieron al cabo del tiempo pues reanimarme, y como yo sabía lo que estaba pasando, pues lo que hice fue salir corriendo del médico y me fui para casa. Esa fue la primera sobredosis. Luego he tenido pues 7 más, con entradas en UCI. En UCI quiere decir que ha tenido que ir por mí la ambulancia, que me han tenido que salvar la vida, que me han pasado
un montón de cosas y que estaba a punto de morirme pues un montón de veces. Mira, bueno, me parece tremendo todo lo que cuentas, ¿eh? Recuerdo un documental, no sé si era de National Geographic, lo vi hace muchos años, muchos, más de 20 probablemente, que hablaba de los rostros de la droga, ¿no? Ujú. Como la droga va haciendo mella en la imagen, en el cuerpo de una persona. Entiendo que más tirando hacia la heroína y tal, que es como muy marcado, cosas que acaban pasando en el cuerpo, ¿no? Accesos, cosas que ocurren que tú ya sabes. Ujú. Pero, ¿qué tipo de deterioro físico o cognitivo ibas tú notando a la par que experimentabas esos subidones? O sea, entiendo que estás en un momento muy alto cuando consumes, pero eso tiene que pasar factura a tu cuerpo también. ¿Qué cosas ibas notando en ese proceso? Yo, un deterioro cognitivo brutal. O sea, yo empecé a perder peso, no dormía. Yo recuerdo que dormía los lunes y los martes. Ya no dormía más en toda la semana. Pegaba 5, 6, 7, 8, 9 y 10 días consumiendo sin dormir, que de ahí radican las 7 sobredosis restantes. Yo que realmente lo que pasa es que te conviertes automáticamente en una persona totalmente diferente. Un adicto, para ver si somos capaces de entendernos, se convierte en un salvaje, en un depredador de consumo. Deja de vivir y empieza a perseguir constante y continuamente sus colocones. Entonces yo dejaba de comer, mi cuerpo estaba demacrado, ya empiezo a tener enfrentamientos con mis padres, no se puede empezar a vivir conmigo, no digo una verdad ni al médico, todo es mentira, todo es manipulación, todos son líos, ya empiezas a dejar de cuidarte personalmente, ya no es la prioridad el llevar unos zapatos nuevos, lo que es prioridad es llevar un gramo en el bolsillo, ya no es prioridad, bueno, de ir a comprarte ropa y volverte para no gastarte 25 euros en una camisa y gastártelos en drogas, ¿vale? Entonces, el deterioro mental, psicológico y cognitivo es tan grande que yo recuerdo que me quedaba dormido de pie. O sea, yo me quedaba dormido de pie. Yo no era persona, yo me convertí en un zombie. Yo era un esclavo de las drogas. Pero ya no porque no era heroína, ¿no? Como bien hemos hablado antes, sino por el desgaste energético que necesitaba ese tipo de consumo. Es que era todo el día. Era todo el día. Mira, para que te hagas una idea, desgraciadamente, medio gramo de cocaína para mí eran 2 rayas. Una por cada boquete. O sea, y con medio gramo tiene un tío pasada el sábado. Si es una persona... Era una pasada. Mis propios amigos, que también eran adictos, se asustaban de la forma en la que me veían consumir. ¿Llegaste a consumir muchos gramos en un día? Bueno, yo no los he llegado a contar, pero tranquilamente 7, 8, 10 gramos, Madre tranquilamente. mía. Sí, sí, y la gente dice, bueno, eso no puede ser cierto. Todo el que es adicto lo va a poner en comentario y va a decir, claro que es cierto. Necesitas meterte una raya cada 15 minutos. Porque llega un punto que yo me hice adicto al goterón. El goterón es el sabor de la coca cuando baja, Ya, ¿vale? ya. Es un sabor amargo, es un sabor que entre agridulce, bueno, de dulce no tiene nada, pero la dulzura del colocón y Sí, 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 lo sí. agrio del sabor. Y cuando esa sensación se va, necesitas volver a repetirla. Entonces estás cada 15 minutos, yo estaba cada 15 minutos tomando cocaína. Es muy bestia. Es muy bestia. Es muy bestia. Es una auténtica locura, es una auténtica barbaridad y es un despropósito. Me gustaría entender más en este proceso tan duro que tú describes, cómo es la reacción familiar, ¿no? Sé que hay un concepto en el mundo de las adicciones, la rehabilitación, que es el amor duro. Se le llama amor duro, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Puedes explicar qué es el amor duro y cómo eso se instauró también en tu familia? El amor duro fue lo que a mí me salvó la vida y el principal motivo por el que yo estoy aquí. Yo tengo 5 ángeles que nunca me dejaron caer y que se propusieron sacarme de la droga con total desconocimiento de no saber ni lo que era la droga, ¿no? Y ellos son, pues, mi madre, mi padre, mi hermano, mi abuela y mi tío Obi, ¿no? Bueno, y mi tía Mari, ¿no? Ellos fueron una piña que se propusieron sacarme de ahí, cosa que a día de hoy no veo, no veo con las familias. ¿No?
No lo veo tanto como me pasó a mí. A mí se me unió mi familia de tal manera que, ya te digo, se han gastado un capital en centros de tratamiento de adicciones. Y la verdad es que el amor duro, date cuenta que yo era un ser totalmente despreciable, un ser sin ningún tipo de valor, porque la droga lo primero que hace en ti es romperte los valores y la dignidad para que desde ahí puedas cometer mentiras, faltar al respeto y hacer cosas que sean malas, ¿no? Que no estaban antes alineadas con los valores y la dignidad de una persona. O sea, te invalida para validarte. Exacto. Para que puedas cometer atrocidades a tu familia. Claro. Entonces yo manipulaba y engañaba a mi familia a todas horas. Ellos estaban desquiciados todo el día corriendo detrás mía. Ellos perdían los nervios. Hasta que, bueno, me llevaron a psicólogo. Estuve tiempo sin consumir, 2 o 3 meses. Me llevaron a todo tipo de profesionales. Me empezaron a meter en centros. Yo abandonaba los centros. Me iba diciendo que ya estaba bien, que ya yo estaba recuperado, volvía a recaer, me volvían a llevar a otro centro, volvía a recaer, me llevaban a otro centro, hasta que llega el día que mi madre y mi padre tienen que tomar la decisión, ya esto con 20, casi 24, ¿no? Que fue cuando entré en el último tratamiento con el cual me recuperé y desde entonces llevo sin consumir. Mis padres llegué a casa y por lo visto ya ellos se habían psicoeducado con profesionales y le habían dicho cuál era la manera de sacarme de ahí correcta. Y era haciendo el amor duro. El amor duro era que yo llegué a casa y me dijeron, aquí en casa no puede vivir la droga. Si tú no te drogas, aquí está tu casa. Pero si tú te sigues drogando, ahí está la puerta. Wow, Y yo con mi prepotencia pues cogí la puerta. qué difícil. Sí. Me echaron de casa porque obviamente yo me fui con la droga. Estuve viviendo 6 meses en la calle. 6 meses estuve viviendo en la calle. ¿En qué condiciones? Condiciones de vagabundo total. Vagabundo total. Vagabundo total. Si tengo alguna foto te la puedo pasar a lo mejor para que la pongas y... Sí. Mira, el otro día tuve una primera consulta con un chico que quería recuperarse y vino y se sentó en mi oficina para explicarme su situación y me dice, yo te conozco, yo te daba monedas cuando estabas en la calle. Hostia. Y me quedé un poco alucinado porque yo era vagabundo total. Yo al principio me voy de casa, mis padres hacen un muy buen trabajo, me cierran las puertas de todos mis compañeros de consumo, de mi propia novia, no puedo entrar a casa, de mi abuela, no O puedo sea, te entrar. cambian las cerraduras. No, no me cambian la cerradura, pero no me abren la puerta. No me abren la No puerta. tienes llave y no te abren. No me abre la puerta nadie. Qué fuerte, tío, lo que estás contando. Nadie. Y me tengo que ir del pueblo en el que estoy, que es mi pueblo, me tengo que ir a Jerez de la Frontera. Y ahí estoy 6 meses de vagabundo por las calles, andando. Yo cuando tenía necesidad de cambiarme de ropa, lo que hacía era entrar en bueno, no voy a decir nombre, bueno, en una tienda de ropa, cogía la ropa, iba al probador, me la ponía y salía corriendo. Claro, ellos supongo que no te daban sustento porque sabían que lo ibas a usar para lo que lo ibas a usar, ¿no? El amor duro es el significado básico de cortar cualquier tipo de recurso que pueda mantener tu consumo. Es decir, es ser duro a pesar del amor. Es el amor verdadero. Es el amor que se enfrenta a tu enfermedad. Es el amor que le planta cara a tu adicción para salvarte a ti. Porque eso fue lo que a mí me ha devuelto la vida y estoy eternamente agradecido a mi familia. Tremendo, pero mira, yo soy padre, ¿no? Sí, Entonces, a priori uno piensa que está preparado para resistirlo todo, pero entiendo que hay situaciones en la vida que se pueden dar donde uno ya no puedes más. Y también tienes que protegerte, porque si no te proteges no puedes ayudar. exactamente. Esto es como en el avión. Dice, no, primero te pones tú la máscara de oxígeno y después se la pones al niño, ¿no? No al niño porque tú te vas a desmayar, si no te la pones tú primero. Va un poco por ahí la cosa, proteger a la familia para realmente poder también ayudarte. Realmente no es proteger a la familia, realmente es... cuando tienes un problema de adicción, la enfermedad crea una coraza en tu conciencia. O sea, crea una coraza para que cualquier mención a la realidad de la cual te quiera alejar de ese consumo no penetre. Una coraza, es como... Sí, es una coraza, un caparazón, ¿no? Entonces, necesitas golpes de realidad para que esa coraza se rompa y tengas esa lucidez de decir, quiero salir de aquí de verdad.
Entonces, el amor duro lo que hizo fue quitarme lo bueno y bonito que había en mi vida y dejarme actuando solo con mi criterio, diciendo que yo no tenía ningún problema, que yo estaba bien. Porque tu respuesta a esa, o sea, tu reactividad a ese amor duro, a ese decir tienes un problema y tal, ¿era asumirlo o negarlo? Negarlo siempre a tope. ¿Pero lo creías de verdad o era negarlo porque si lo acepto me va a tocar? No, negarlo a tope porque yo pensaba que yo no tenía ningún problema. Yo pensaba que yo tenía un consumo de persona viciosa, pero que yo no tenía ningún problema. Porque date cuenta de que aquí nos hemos distorsionado un poco en el tiempo. Eh, hemos estado hablando de la primera parte cuando yo tomaba cocaína todos los días. Transito los 16, 17, 18, 19. Empiezo a tener consumos de cocaína ahí que recaigo esporádico, pero cada vez que consumía me gastaba todo lo que cogía, me pegaba 3 días. Pero luego parecía que funcionaba bien, ¿vale? Trabajaba, pero bebía alcohol O sea, muchísimo. podía ser un adicto funcional. Exacto, Ya. exacto. Ya. Funcional quiere decir, realmente de funcional no tenía nada, pero daba el pego, porque no tomaba drogas duras. Entonces no había un motivo por el cual a mí reivindicarme nada. Pero sí que cada 2 semanas, 3 semanas, me perdía 3 días. Ya. Y luego en 3 semanas, que le pasa a muchos adictos, yo iba a trabajar 8 horas todos los días, pero a mediodía me bebía 1 litro de cerveza y por la noche me bebía 2, 3 y 4 litros. Era una contención y una necesidad de evadirme de mi propia realidad diaria con O una sea, es una sustancia. funcionalidad aparente. Es una locura. Claro. ¿Y cuánta gente habrá en ese problema? Yo pensaba que mi problema era cuando yo estaba en la calle, que mis padres eran malos porque me habían echado de casa, Ya. que yo no tenía un problema como el que se veía con una aguja pinchada. Ni siquiera cuando te ves en la calle. La enfermedad de la adicción es muy prepotente. Date cuenta que mata a mucha gente. Hasta el final. Lo damos todo. Somos capaces de morirnos si hace falta. O se hacen las cosas bien. A mí me ofrecían ayuda y mi madre y mi padre me dijeron, mira, el día que tú te quieras recuperar, nos llama y te ayudamos. Mientras tanto, calle. Lo que sí hicieron muy bien fue que cuando ellos me echaron a la calle realmente, me dijeron que ya lo había perdido todo. Ya no había oportunidad ni de ayuda ni de nada. Que ellos mm, renegaban de su hijo. Y eso a mí me penetró. Y yo al final me creí que lo había perdido todo y que esa era la vida que ya me tocaba vivir. ¿Y ese método es efectivo realmente? A mí me funcionó perfectamente. Y a día de hoy a muchísimas personas le funciona. Date cuenta que cuando llegas a cierto tipo de límites no hay otra opción. ¿Y no crees que una cosa así también en una persona que estaba en tu situación, ¿no? Puede generar todo lo contrario, más dolor y acabar pues con un intento autolítico? Realmente no, porque el adicto, yo he intentado suicidarme varias veces y nunca lo he llegado a conseguir, porque en el fondo tomamos porque somos inseguros, porque tenemos miedo y porque no somos valientes. Y muchas veces no somos valientes de quitarnos la vida, yo lo he intentado. Y es verdad que el adicto no es capaz de quitarse la vida con sus propias manos, sí es capaz de quitársela a través de consumir hasta darle una sobredosis, pero con sus propias manos no. Y realmente en este caso mi situación se analizó. Obviamente esto no se puede hacer, venga, tengo un hijo en la droga, lo llevo a la calle hoy. No, eso es que tiene que estar totalmente supervisado por profesionales. Claro. ¿Entiendes? O sea, eso Pero bueno, era el caso, ellos estaban también asesorados. es. Y el caso mío era ya, después de 7 centros de tratamiento de adicciones, un montón de psicólogos. Sí. Ya la última bala que quedaba era el amor duro, real y verdadero. ¿Ellos tienen algún contacto contigo durante ese tiempo? Yo los llamo, me cuelgan el teléfono, los llamo con otro teléfono, me cuelgan el teléfono. Recuerdo, mi madre esto lo cuenta bastantes veces, recuerdo que mi casa es grande, tiene un montón de metros. Me acuerdo saltar por la verja y coger comida congelada del congelador que estaba en la casa de la piscina, comérmela como si fuera un primitivo y salir corriendo. Recuerdo ir a mi casa, saltar la verja y mi madre llamar a la Guardia Civil, porque eso era lo que tenía que hacer para romperme a mí. ¿Y crees que ellos de facto habían renunciado ya a ese vínculo contigo o estaban haciendo su papel? Su papel total. Su papel. Lo pasaron muy mal. Es que tiene que ser terrible. O sea, ¿tú qué sabes de cómo vivieron la historia al otro lado de ellos? Yo no lo sé en ese momento, lo sé ahora. ¿Y qué pasó? Ellos no dormían. O sea, quiero decir,
Tu hijo llama a la puerta, quiere entrar. Al otro lado de la puerta, me imagino un padre o una madre deshechos. Totalmente. Pero con la intención de recuperarme y de hacer lo que tenían que hacer para que yo pudiera salir de ahí. Porque realmente me habían echado muchas veces, un día, 2 días, siempre había vuelto, ¿no? Pero esa pauta terapéutica impuesta por un profesional para desbloquearme y conseguir que yo aceptara sanarme de verdad, ellos tenían que hacerla. Si ellos no lo hacían, yo no. Yo estaba totalmente esclavizado. Es que Alex, me parece de una entereza. O sea, me parece dificilísimo. Pero date cuenta que ellos vivieron eso así, pero también luego, antes, conmigo vivieron un auténtico calvario. Claro. A mi madre y a mi padre, después de todo este tiempo, todavía se quedan en el sofá hasta las 5 o las 6 de la mañana. Se les ha quedado el trauma de las noches. La secuela. La secuela. Ellos son incapaces de irse todavía para la cama antes de las 3, 4, 5 de la mañana. Joder, qué lástima. Mi madre, tenemos negocios y demás, ¿no? Suena un teléfono por una alarma que ha saltado. Mi madre se mata por mi madre la pobre mía se ha quedado totalmente traumatizada. Es la más feliz del mundo a día de hoy, la que más orgullosa está, y está estupendísimamente, pero para que te hagas una idea de lo mal, como dice ella, ¿no? Yo me sentaba toda la noche en un sofá con un teléfono al lado sin saber cuándo iba a sonar, para que me llamaran de un cuartel de la Guardia Civil, de un hospital o de cualquier sitio, ¿no? Y pasaba muchas veces. La llamaban, que estaba en un sitio con un coche boca arriba, la llamaban, que estaba en el cuartel, la llamaban, que estaba con una sobredosis en el hospital. Fue una auténtica locura y de la cual me arrepiento muchísimo, pero luego lo supe o lo tenía que reconvertir en mi mayor fortuna, que es la que tengo hoy, porque si no, no había manera de vivir con todo eso, ¿no? Entonces, Claro. supe canalizar y gestionar todo ese dolor para intentar de reconvertirlo en lo que a día de hoy hago, ¿no? Y todo lo que hago, de corazón te lo digo, todo empezó por mi madre y por mi padre y por los 5 ángeles que tengo. ¿Cómo es esa última intervención o como fuese que fuera para llevarte al final al canal correcto y que tú te recuperes y te rehabilitas? O sea, ¿cuál fue la última etapa del camino tan oscuro que describes? Eso parece de película, pero es así. Yo estaba debajo de un puente, ya el último día, el mismo día que me llevan al centro, pero yo todavía no sabía ni que me iban a llamar ni nada de eso. Yo estaba debajo de un puente con un montón de vagabundos también que vemos allí, compañeros de consumo, compañeros de calle, ¿no? O compañeros de puente, como decía yo. Estos chicos sí que es verdad que eran adictos y drogadictos y de este tipo de adictos, ¿no? El típico heroinómano, ¿no? Que es de calle, ¿no? De toda la vida, ¿no? Sí. Y ellos me lo decían muchísimo. Tú no eres para estar aquí. Tú tienes una familia. Fíjate. Tú no eres el perfil de... Tú tienes la oportunidad, tú no puedes estar aquí. Tú tienes que salir de aquí. Total, ese día vino una furgoneta Vito, una Vito... Una Mercedes Vito. Una Mercedes Vito, me montaron en el coche a la fuerza, en la furgoneta a la fuerza. ¿Quién iba ahí? Ahí iban 2 camellos a los que yo les debía un montón de dinero. Ostras. Antonio y Miguel. Uno se ha muerto y otro se recuperó. Se recuperó cuando vio uno de los vídeos míos y pidió ayuda, ¿no? Y a día de hoy trabaja en el Corte Inglés. Vaya tela. Pero bueno, en aquel día, Antonio y Miguel me montaron en la furgoneta, eran 2 camellos de Jerez, que yo les daba muchísima coba, les pedía dinero, les pedía droga, les hacía trabajos para pagar la droga, total, que yo tenía una deuda enorme. Y me metieron en el coche, me llevaron a un descampado, me metieron una pistola en la boca, me cogieron por la mandíbula y me dijeron que tenía 24 horas para pagar la droga, si no me mataban. Y eso era de verdad. ¿Lo hubieran hecho? Yo pienso que aquella vez fue de verdad. Yo lo sentí como de verdad porque yo me bajé de aquella furgoneta y yo dije, hasta aquí he llegado. Notar el sabor al metal frío de una 9 milímetros en la boca, golpeándote las muelas, es algo en lo cual uno no se quiere ver, pero yo había llegado ahí. Mi funcionamiento, mis decisiones, mi cabezonería y mi prepotencia y mi no querer ayuda y salir de ahí me había llevado a estar en la parte de atrás de una Mercedes Vito con una pistola en la boca. Pero me bajo de esa furgoneta y voy de camino al puente. Yendo de camino al puente,
yo tenía un teléfono de llama y cuelga, los smartphones los vendíamos, entonces el único teléfono que yo no podía vender era el llama y cuelga, y me llamó mi madre en ese tránsito. Y me dijo que, cariño, ¿cómo estás? Y yo cuando vi que mi madre me estaba llamando, pensaba que era un brote psicótico, o que qué locura estaba pasando, o que quién había ido a buscarme, o que ocurría, ¿no? Y resulta que era pues para decirme que cómo estaba, y me dijo que yo le dije, pues yo estoy muy mal, mamá. Y me comentó que lo que querían era, bueno, pues que teníamos que salir de ahí. Yo llorando como si de un grifo abierto se tratase, sin poder pararlo. Yo lo que le contesté, mamá, yo no tengo solución, yo lo único que quiero es morirme. Y mi madre me dijo, no, cariño mío, vamos a salir de esta y vamos a recuperarnos. Cuestión de 1 hora o cosa así, vinieron a recogerme. Hasta hoy. Te salvaron la vida. Es una pasada. Es muy cruel. Porque yo era un niño muy bueno. Fíjate que si era tan bueno que soy el único niño de mi colegio que tiene un diploma por buen comportamiento en quinto de primaria. Para que te hagas una idea de lo bueno lo buen niño que era y en el monstruo que me convertí. Vuelvo a lo que he dicho al principio, ¿no? Lo que dijo aquel médico que yo vi pincharse, ¿no? Caen las mejores familias, la gente más lista, quien dice lista dice buena, ¿no? Una pena. Aquí no se salva a nadie de caer, de poder caer. Yo creo que ¿eh? esto va a pasar como con todo en la vida, ¿no? Al final ya hemos empezado la rueda de dar conocimiento y llegará un momento en el cual esto se llegue a normalizar, ¿no? Claro. Y se pueda prevenir. Cuando tu familia te recoge, ¿a dónde te llevan? Me llevan a un centro terapéutico en el cual ingreso. ¿Por qué esa vez sí funciona y no las anteriores? Por la toquedad de fondo que yo había tenido. Ya. Había tenido una toquedad de fondo. Yo realmente me voy al centro, pero fíjate lo mal que estaba, que yo me voy al centro realmente con la idea y la intención de tener techo, comida y estar lejos de Antonio y de Miguel. Escapar. Pero yo no tenía confianza, ni autoestima, ni amor propio en que yo pudiera salir de las drogas. Pero al final lo conseguí, ¿no? Y conseguí recuperarme y empecé a entender tantas cosas. Empecé a entender que mi problema no era la droga. La droga era la consecuencia de mi verdadero problema. Empecé a entender que yo tenía una enfermedad mental, crónica, progresiva y mortal, que no era ningún vicioso. Empecé a entender que tenía que crecer como persona para reconfortar todas las partes de mi vida que se habían destrozado, para empezar a equilibrar mi estado emocional, sentimental y empezar a crear una nueva personalidad con la que yo me identificara. Empecé a darme cuenta de que tenía que recomponer mis valores y mi dignidad para sentirme bien y a gusto con quien era. O sea, empecé a entender tantas cosas que digo, esto la gente no lo sabe. Qué bueno esto que dices. Buenísimo. Esto la gente no lo sabe. Esto la gente no lo sabe, tío. Y hice un autodescubrimiento tan grande, o sea, que me quedé tan loco, que en mi vida se basó en ello y luego pues me dediqué a ayudar a la gente y la que tenemos hoy liada con todo este tema, ¿no? Y me di cuenta de que esto no iba de drogas. Esto no iba de drogas. Todos tenemos en la imagen estas reuniones de Alcohólicos Anónimos. Yo también grabé alguna, donde uno empieza diciendo, me llamo Fernando y soy adicto. ¿Cómo de importante es en el proceso ese instante en el que uno dice, sí, es verdad, soy esto? ¿Sabes por qué le cuesta tanto a la gente decir soy adicto? Porque esa palabra está vinculada a vicioso, mala persona, enganchado de mierda. Y yo entendí que el decir y aceptar que soy adicto es un don, no una desgracia, es una virtud. Es un progreso. Pero te voy a explicar el por qué. Agradezco a la cocaína que me sentara en una silla de terapia, porque gracias a sentarme en una silla de terapia tuve la oportunidad de elegir la vida que yo quería vivir. Y las personas que no tienen un problema con drogas, casi todas tienen un tipo de vida marcadas. Trabajo de 8 horas, aquí estudia, a las 8 el viernes al va a tomarte una cerveza, ¿sabes? Yo me di cuenta de que me iba a desprender
de esa ideología de vida y que tenía la capacidad de reconstruirme y vivir la vida que yo quisiera a mi antojo y semejanza. También entendí que reconocer ser adicto no es reconocer ser un drogadicto, sino es reconocer que tienes en el cerebro un Ferrari. Lo único que no sabes es conducirlo. Mm. Y las personas normales tienen un Renault, un Dacia, somos obsesivos y compulsivos. Nos va a una velocidad mucho más rápida que a los demás. Un adicto que se recupera, no conozco a ninguno que le vaya mal. Han tenido que desarrollar, gracias a la plasticidad del cerebro, unas necesidades que las personas que no han padecido por la adicción no han tenido que desarrollar. Entonces tienen más capacidades mentales para desarrollar cualquier habilidad, cualquier situación laboral, lo que hagas en la vida. Entonces tuviste un problema de contexto y elecciones. Totalmente. Totalmente. Yo al final creo que me dormí con 12 años y me desperté con 24. Y cuando me desperté con 24 parecía que había vivido una pesadilla. Pero esa pesadilla al final entendí que era mi mayor fortuna, porque me hizo pasar por una situación y unas circunstancias tan dramáticas Mm. que a día de hoy me permiten vivir una vida totalmente diferente, pero muy basada en valorar las verdaderas cosas de la vida, que es donde tú le encuentras el sentido, fuera del ego, fuera de la prepotencia, y viviendo con la honestidad de hacer las cosas bien para tú sentirte bien. Ahí radica la felicidad, en sentirte bien. Y cuando tú eres feliz, cuando vienes del infierno y eres feliz, no necesitas nada. Te das cuenta que ese es el sentido de la vida. Estamos aquí un corto o largo periodo de tiempo, pero que el sentido de ese tiempo que estamos aquí simple y llanamente se trata en intentar ser feliz. Todo lo demás es decoración. Mm. Es decoración. ¿Qué le dirías al Alex de 9 años No que le empezó puedo con decir, con el tabaco? no le puedo decir nada. Sí, No le- mira, me he fijado en algo, es curioso esto. A mí me gusta la comunicación, ¿no? Cuando has empezado a contar tu historia, hablabas en tercera persona. Ese chico que crece en una familia, ¿sabes? No en primera persona. Pues mira, yo tenía una familia. No. Alex tenía, ¿sabes? Esto es significativo, porque hay como una disociación, como si realmente tú fueras una persona diferente, renacido, comparativamente con la otra. Me llama la atención. Así es. Y es una de las cosas que se trabaja en terapia, ¿no? La gente no llegan a ser honestos y reales con lo que hacen, con quién son. Y yo en terapia tenía que reconocer que lo que verdaderamente era y en lo que me había convertido. Mm. Porque yo me había convertido en un ser desagradable, una mala persona, en un hijo de puta, un, en lo más bajo que puede convertirse en un ser humano. Mm. Cuando yo conecté con mi realidad, entonces cuando estaba empezando a estar preparado para luchar y cambiarla. Y tuve que saber y ser consciente quién era, bajarme de ese autoengaño y soy esto. Y es verdad que lo soy. Y he engañado a mi madre y le he robado a mis padres. Le pegué a mi madre una vez para quitarle 50 euros. Eso he hecho yo. A la madre que te ha dado la vida. Y empiezas a ser consciente de la realidad, ¿no? Y dices, tía, ese era yo, ¿no? Ahí no quiero volver. ¿Cómo es el proceso, Alex, de que además de tu dolor, el propio dolor tuyo del proceso, empieces a entender y a sentir el dolor del resto de afectados? De tu familia, de tu novia. Cada día que estoy en tratamiento, estoy sin drogarme, estoy haciendo un proceso de recuperación de alto rendimiento cognitivo-conductual para desaprender todo lo que aprendí mal y para empezar a volver a aprender todo de nuevo, ¿no? Y cada día soy más consciente, ¿por qué? Porque el adicto no madura. El adicto empieza a consumir y deja de madurar. Entonces siempre piensa con una cabeza inmadura, ¿no? Entonces no es capaz de percibir la realidad tal como es, ni el daño que hace, ni dónde está, ni hacia dónde va, ni las consecuencias que tienen las acciones que hace, ¿no? Entonces, en el tratamiento empiezas a madurar y empiezas a ser consciente de lo que has sido y del daño que has hecho y de lo que han sufrido tus familiares. Yo no sé cómo, si yo tuviese un hijo adicto, cómo lo sobrellevaría, pero
creo que a día de hoy, junto a la impotencia de tener un hijo con cáncer que sabes que se muere, creo que están en esas dos, ¿no? De las situaciones más dramáticas, más crueles del mundo. Yo tengo una hija ahora y me da miedo que se moje. Imagínate, ¿no? Verla. Claro, ahora puedes entender muchas cosas de tu Las familia, ¿no? empatizo muchísimo. Claro. Las empatizo Claro. muchísimo. Y las valoro un montón. Tiene sentido. Empatizo muchísimo y las valoro tanto que es una auténtica pasada. Lo que hicieron por mí, lo digo a boca llena, todos los sitios que voy son mis ángeles y yo no sé si hubiese hecho yo lo mismo por ello, porque es que yo no sé si hubiera tenido esa fortaleza. Y luego ya no es solo eso, el dinero que invirtieron para recuperarme, una pasta. Y el dinero que les robé, que nunca me lo echaron en cara. Y los disgustos que le di y los mal que los traté. Y yo siempre digo que si lo mío no hubiese sido una enfermedad, yo tenía que estar ahorcado. Porque había sido un tirano. Sobre todo conmigo. ¿Cómo es el proceso de llegar a sentir, oye, yo tengo que montar mi propia clínica de rehabilitación, que es lo que tienes hoy en día? Sí. Bueno, nosotros desde que tengo 26 años, pues monté clínicas Antolex, que a día de hoy es uno de los centros líderes, ¿no? En España, por número de pacientes. 27 años. 26, abrimos. 26, o sea, 2 años después. 2 años después, o sea, qué pronto tú. Sí. Wow. 2 años, 2 años de tratamiento. De recuperarte. Sí, porque me consideraba que había sido tan bueno de pequeño que me parecía, había dos vertientes. Primero, yo tenía que hacer esto porque realmente cuando tú quieres dedicarte a algo tienes que ver qué sabes o qué te gusta. Yo no sabía hacer otra cosa nada más que drogarme, estar en psicólogo y estar en centros y conocer cosas de la enfermedad Te has y hecho de la una droga. licenciatura en drogas. Entonces, sí. Y conocer el adicto y el mundo oscuro de la droga. Entonces, eso por ahí. Luego, por mi familia, porque yo necesitaba que más familias como la mía dejaran de sufrir. Y tercero, porque lo que yo hice en aquel centro tan caro me daba muchísimo coraje que eso que se hacía allí y que se decía allí y ese conocimiento que se impartía allí no pudiera estar al alcance de otro tipo de personas que tuvieran menos recursos económicos. Por precio. Sí. Y lo traje a la provincia de Cádiz, que allí en Cádiz no había nada de todo esto. Y yo pensé en una terapia, mi gente en Cádiz se está muriendo sin saber lo que le pasa. Eso fue un pensamiento que yo tuve. Y digo, voy a montar un centro. ¿Cómo se hace eso? Mira, pues estuve a punto de arrepentirme. Lo iba a montar, pero realmente estaba a punto de arrepentirme hasta que mi padre me llamó, yo lo llamé. Digo, papá, yo no... Y mi padre me dijo una frase muy bonita. Parece que está hecha, pero a mí me marcó un antes y un después. Me dice, lo que tú has pasado, lo has pasado por algo. Y todo eso que tú has pasado no puede caer en saco roto. Tú tienes que darle a los demás lo que tú sabes. El propósito. Exacto. Entonces, esto no es que quieras o no quieras, esto es que debes hacerlo. ¿Sabes? Y lo hice. Y obviamente, pues, montamos lo que es las clínicas Antoley, poco a poco empezamos a funcionar y la verdad es que, bueno, a día de hoy, pues, después de 6 o 7 años, pues, tenemos más de 200 pacientes Toma ya. y la verdad es que nos va bastante bien, ¿no? Hablas de hacerlo accesible. ¿Me puedes decir qué precios hay en el mercado y qué cobráis vosotros para ayudar a gente en el proceso? Yo es que soy un loco de... Obviamente siempre he sido muy, muy loco con todo y yo me empecé a interesar por intentar de hacerlo lo más económico posible, pero luego vi una carencia muy grande que también me daba muchísimo coraje. Había muchísimas personas que no podían dejar su vida e ingresarse, que tenían hijos, trabajo, familia. Entonces desarrollé un método, aparte del ingreso, desarrollé un método que iba enfocado en el ingreso, pero adaptado a que pudieran hacer el tipo o a acudir todos los días a terapia, tener el mismo conocimiento y readaptar las pautas con las limitaciones y con las cosas que tienen que hacer en casa. O sea, online. No. ¿Ah? Venían a la clínica y vienen a la clínica todos los días de lunes a sábado. Una terapia todos los días, siguen trabajando. Entonces, yo monté diferentes tipos de... Es decir, que no viven 24 horas ahí. Nosotros tenemos el tratamiento de ingreso, tenemos el tratamiento ambulatorio de centro de día, tenemos el tratamiento de terapia y tenemos el tratamiento que acabamos de lanzar hace 6, 7, 8 meses, que es el tratamiento online, que es un proyecto que tenemos muy, muy, muy bonito, ¿no? Y que estamos intentando convertirla en la clínica
de forma online más grande del mundo, Sí. porque dentro de la adicción, cuando yo empecé a tratarme, todo el mundo se trataba igual. Ingreso, paga y a recuperarte. Ya. No, me he dado cuenta de que hay 1.000.500.000 tipos de personalidades adictivas. Sí. Cada persona es un mundo. ¿Me entiendes? Entonces, no todas las personas necesitan el mismo tratamiento. O sea, que lo haces un poco a la carta. Sí, personalizado. Ya. Personalizado. Y ese ha sido, a día de hoy ya lo hace todo el mundo, ¿no? Pero ese ha sido el fuerte nuestro, ¿no? El intentar de recuperar a las personas, por supuesto desde el amor, desde la honestidad, pero sin confrontar, que a mí no me gusta confrontar, que es algo que a mí me traumatizó mucho de la recuperación, pero sí a través de aportar conocimiento. Cómo funciona la enfermedad de la adicción, dónde realmente radica, cómo se manifiesta dentro de ti, cómo te trata, cómo te manipula, cómo te engaña. Y sobre todo, lo más bonito de todo es motivar al adicto a encontrar una nueva y mejorada versión de él mismo. O sea, que estás llorando sin saber que la vida te está haciendo un favor, porque vas a conseguir recuperarte y a tener una vida totalmente diferente a la que podrías haber tenido si no fuese sido adicto. Y ahora con el método online, pues obviamente con esto de las redes sociales, que hace un tiempo que también empezamos a hablar de todo este tema, dándole vueltas a la cabeza, me di cuenta de que, bueno, estábamos hablando de precios, me di cuenta de que había muchísimas personas que no podían venir ni a mi propio centro, porque son personas que todavía tienen menos economía. Ya. Entonces yo diseñé un proceso online completamente que cuesta 230 euros al mes Ya ves. y tiene 3 terapias a la semana. ¿Qué están cobrando otros centros al mes por hacer una terapia? Los centros de ingreso, por ejemplo, nuestro centro de ingreso está en 2.000 euros y los centros de ingreso están de 3.500 para arriba. O sea, estáis casi a la mitad. Nosotros tenemos un sistema de terapia que son terapias de lunes a sábado, que es un tratamiento pautado con un equipo de psicólogos, con 2 terapias de familia, una barbaridad de servicios por 500 euros al mes. ¿Cómo se gestiona un negocio así? O sea, mira, voy a intentar ir a tu corazón, ¿vale? Te aviso ya. Mira, yo te voy a hablar primero de Roca Project para hacerte una analogía, ¿no? Roca Project al final es como una empresa. Esto tiene un funcionamiento de empresa, ¿no? Y es un negocio. Eso que nos da de comer. Yo estoy haciendo esto y lo estoy haciendo plenamente. Por tanto, es lícito hacerlo. Pero además hay un interés social y un interés espiritual. Y hay un equilibrio y una relación entre esos elementos. Yo puedo hacer una cosa que ayude. En este caso concreto, además la gente lo ve gratis, ¿no? Y es un recurso para nosotros al mismo tiempo, del cual nos lucramos también. Y me parece lícito. ¿Cómo se hace un encaje de esto en un negocio, como es un centro de rehabilitación, que tiene un fin social, cuando a la par hay un lucro, pero también hay profesionales trabajando que tienen derecho a ganarse el pan? ¿Cómo se encuentra un equilibrio entre lo que es justo que uno pague, lo que es justo que uno cobre, la atención, el trato personal, la humanidad, que no haya un verdadero ánimo de lucro, sino un interés genuino de ayudar? Me parece difícil. Y me parece difícil porque creo que la sociedad puede juzgarlo. Por eso me parece difícil. Es muy difícil. Es muy difícil y yo te voy a decir que, en primer lugar, yo no me dedico a las adicciones por dinero porque yo obviamente tengo otros negocios, como te comentaba antes, gasolineras y demás, que yo realmente no los necesito, ¿no? Y te voy a explicar el motivo. Dedicarse a esto como yo me dedico es estar pendiente 24 horas. ¿Vale? 24 horas pendiente a esto. Llega un momento en el cual te conviertes en un profesional que se te da bien lo que haces y el dinero lo olvidas, ¿vale? ¿Cómo pongo yo los precios a mis tratamientos? Yo no pongo los precios para ganar en exceso. Yo pongo los precios para ganar, pero dentro de unos estándares que a mí me va a permitir tener una vida de maravilla, pero sin pasarme, ¿no? Y con eso lo que contribuye es a que las personas se puedan recuperar, ¿no? Entonces yo intento tener, lo tengo muy fácil porque a mí el dinero realmente no es una necesidad gracias a la vida a día de hoy, ¿no? Pero lo que yo me he dado cuenta, y es muy importante en la hora de ser empresario, es no enfocarte en el dinero, sino en hacer un buen trabajo. Y cuando tú haces un buen trabajo, el dinero viene solo. Muy de acuerdo. ¿Sabes? Entonces, yo desde muy pequeño he aprendido tanto, por todo lo que he vivido,
que me he dado cuenta que yo no puedo actuar por dinero. Porque si yo actúo por dinero, eso se nota. Y más un adicto. Yo tengo que actuar desde el amor, porque verdaderamente actuando desde el amor es como más dinero voy a ganar. ¿Con tus valores? Exactamente, pero es que la gente lo tiene totalmente asociado al revés. Ya. Piensan antes en el dinero, no, tú piensa en tus valores y piensa en hacer bien tu trabajo, que cuando tú hagas bien tu trabajo vas a venir, el dinero va a venir solo. Y luego es un sector que en España considero que hay una cantidad de buenos profesionales y de buenos centros. Lo considero. Y que ojalá la gente que ve este podcast se quiera recuperar, que se recupere donde quiera, pero que se recupere. Y es la misión de mis redes sociales. Yo no digo nunca Clínicas Antolé en mis redes sociales. Yo no hablo de nada de eso. Yo lo hago totalmente para dar conocimiento. Y creo que es una muestra, ¿no?, de que no va el interés, ¿no? Y creo que es una muestra, ¿no?, de no estar todo el día Clínica Antolé, Clínica Antolé, Clínica Antolé. Yo hablo de adicciones para dar conocimiento y que la gente se recupere donde quiera. También tengo un podcast y también tiene un trabajo y lo hacemos totalmente altruista y en ningún lado pone Clínica Antolé y todos los invitados que vienen les digo, aquí está prohibido hablar de Clínicas Antolé. Sí. Venimos a hablar de tu experiencia, no de propaganda, porque hoy en día la juventud y todo el mundo huele la propaganda. Y eso se nota. Hay de todo también. Por eso me pareció interesante preguntarte, ¿no? Hay de todo también, pero al final yo siempre tengo que mantenerme para no volver a consumir en la humildad y honestidad conmigo mismo y nunca olvidarme del por qué hago esto. Yo no hago esto por dinero, porque gracias a Dios tengo otros negocios que me dan muchísimo más dinero. Yo hago esto por que más personas como yo sepan qué les pasa y qué deben de hacer y para que más madres como la mía dejen de llorar. Esa es, no comprarme un Porsche Panamera. Ese es el objetivo. Cuando tú tienes ese objetivo, la forma en la que tú tratas a una persona o a otra es diferente. Totalmente. Y para hacerte una idea, montar un centro de tratamiento de adicciones es muy loco, es muy parecido al podcast porque no tienes horario y la gente te llama y tienes que contactar con la gente. Mi abuelo se murió y yo no pude ir a su entierro porque tenía un chico que estaba con un problema. Tuve que atenderlo. Mi hija nació y yo los 3 días que estuvo la madre con la niña recién nacida iba a verla, pero iba a dar terapia y volvía. Ya. Y estaba con la niña recién nacida, que fui yo el primero que la vio, con el teléfono en la oreja. Esos primeros 5 minutos que te dan, que tú ves a tu hija por primera vez en la vida, Sí. con un teléfono, ayudando a un chico que tenía un tirón de consumo. Claro, porque se convierte en algo personal. Es que a mí me sacaron así. Y sacar a una persona bien de la droga hay que no solo cobrarle y darle una terapia, hay que ayudarlo en los momentos más críticos. Es una pasada, pero sí que es real. Es muy sacrificado y es muy duro, pero muy gratificante. Fíjate, se me sientan muchas personas aquí. Continuamente las personas hacemos un equilibrio entre lo que te crees y no te crees cuando alguien te dice algo, ¿no? Y yo veo verdad en lo que tú dices, ¿no? Creo que lo haces realmente desde la herida que tú tuviste y has transformado aquello que te dio la vida, aquello que atravesaste muy duro, en un propósito. Eso es hermoso. Eso da mucho sentido. Y que me creo lo que me dices. Lo que te tengo que decir. No siempre lo digo y no siempre me ocurre, como es normal, como os pasará a los que estáis al otro lado. Pero me transmites esto que estás diciendo, que lo dices de verdad. Alex, quisiera saber qué más tipos de adicciones tratáis, porque estamos en una época muy interesante. Móviles, redes. Bueno, nosotros tratamos todo tipo de adicciones porque una de las cosas que yo descubrí es que la adicción es una. No existe cocainómano, no existe alcohólico, no existe heroinómano. Simple y llanamente existe adicto con adicción estrella. La adicción estrella es como cuando tú vas a un restaurante, comes lo que tú quieres, ¿no? Pero lo que llega al organismo al final son los nutrientes, ¿no? Que es lo que te llena, ¿no? Pues exactamente aquí pasa exactamente igual. Hay adicciones a las nuevas tecnologías porque al final las nuevas tecnologías tienen la grandísima capacidad de generar dopamina artificial, rápida. Y obviamente, la verdad que voy a serte muy honesto, estamos frente a la epidemia de las nuevas tecnologías, que es la misma exactamente igual que la epidemia que hubo de la heroína en los años 80. Menos 80, sí. ¿Vale? Porque te voy a decir el motivo. Lo único que pasa es que en los 80 la gente se moría en las calles
Y ahora la gente deja de vivir, pero siguen vivas. O sea, dejan de ser personas, ¿vale? No se deterioran, pero dejan de poder trabajar para conseguir sus sueños o la vida que quieren porque están drogándose constante y continuamente, perdiendo el tiempo en un móvil. Abducidos por una pantalla. Exactamente. Al final es una manera de evolución en la adicción. ¿Vale? Entonces, Claro, es muy interesante, pero químicamente pasa lo mismo. Dopamina. mira, hay un tema que la gente dice, bueno, un ludópata, ¿cómo va a ser lo mismo que un heroinómano si el ludópata no consume esa sustancia? Vale, no consume esa sustancia, pero el ludópata se somete a muchísima tensión mental, emocional, a través del sufrimiento que le provoca las cosas que ha hecho, que también rompen neuronas. Y eso pasa con todo lo demás. Exactamente. Tú cuando empiezas a tener una adicción al móvil, empiezas a dejar de tener lazos neuronales y empiezan a romperse lazos neuronales de cosas que sabías hacer y empiezas a dejar de saber hacerlas. Se te empieza a deteriorar la capacidad de atención, de concentración. Total. Se empieza a cambiar gustos y no te das cuenta. Empiezas a cambiar el comportamiento y actitud y no te das cuenta. No te das absolutamente cuenta de nada. Y empiezas a entrar en esa espiral en la cual lo que quieres es consumir. Date cuenta de una cosa. Mira cómo la cabeza, dejar el móvil, ve donde quieras. Como cada 3, 4, 5 minutos tienes que mirarlo, aunque sea la hora. Es verdad. Aunque sea la hora. Imagínate si te lo quitaran un día entero. Lo que pasa es que no lo probamos. La pérdida de control. Mira, yo este verano me quité WhatsApp durante 6 días. Qué maravilla. Aguanté. Pero venía el pensamiento recurrente, ¿eh? Ostras, tú. ¿Sabes qué pensé? Pensé, mira, si es tan urgente, aquí estoy, me pueden llamar, me pueden escribir. Volví a recibir SMS, uno de mi productor, que lo tengo aquí, alguno de algún amigo. Yo estoy aquí. Pero todo lo que parecía tan importante dejó de serlo, porque me llegó muy poca información. Y experimenté recuperar un poco de tiempo en mi vida, Qué bueno. ¿sabes? Por no hablarte de la liberación emocional, de decir, oye, mira, qué bien me siento que llevo un día sin haber entrado 40 veces al maldito WhatsApp. Totalmente. Oye, maldito invento, ¿eh? Qué útil y qué desgracia al mismo tiempo. Cuando uno tiene conciencia de realidad, yo intento de ayudar a las personas con la conciencia de realidad. Les intento ver la perspectiva. Echamos una media de 6 horas al día en el móvil, de las cuales útiles son una, que son de trabajo, de mensajes importantes que tienes que hacer. Imagínate esas 5 horas restantes, no, pero imagínate 2 al día si las enfocaras en leer durante todos los días. O esas 2 horas si las enfocaras en sacarte los estudios que quisieras sacarte. Fíjate lo que tú no ves, pero lo que estás dejando de conseguir por estar ahí. No es lo que me esté pasando, sino lo que está dejando de pasar. Yo estoy muy enfocado en ayudar a los chavales y a las personas que están metidas en el mundo de la adicción a encontrar el éxito, pero no el éxito que todo el mundo vende, no, el éxito personal, que es con el que tú te sientes bien y eres feliz, ¿vale? Ese éxito personal lo vas a conseguir si te alejas de las drogas y si te alejas de todo lo que te esclavice, ¿vale? Con esto quiero decirte que vivir constante y continuamente en el consumo, lo único que va a hacer es alejarte de todo lo que verdaderamente tú quieres y de tu éxito personal. Las drogas están muy estigmatizadas como que es algo que la gente de éxito lleva a la gente a Lamborghini porque venden drogas. La droga es el mayor enterrador de sueños del mundo. Ya sea en móviles, o ya sea en drogas, o ya sea como tú lo quieras llamar, en pornografía, me da igual. Si tú quieres verdaderamente encontrar el éxito, tienes que empezar a cuidarte y a trabajar en ti y a crecer como persona y a mejorar como persona. Has dicho algo muy interesante, es la pornografía. Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre la gente que consume pornografía de forma asidua, diariamente? La pornografía es un tipo de adicción comportamental. Es una adicción muy parecida a la de la ludopatía o la de los teléfonos. Lo que pasa es que las consecuencias que tiene son diferentes. En este caso, lo que hace es crear dentro de tu cabeza patrones diferentes o formas de relacionarte sexualmente con tu pareja que lo que hacen es dañar y empezar a crear paranoias e idealizaciones con otro tipo de consumo, otro tipo de sexo,
y te hace ver a tu pareja que ya no te gusta. O sea, la pornografía está generando muchísimo daño. Yo creo que es una de las adicciones más consumidas en el mundo. Normalizada, Totalmente. potenciada. Igual que el alcohol. Entrevistas a actrices y actores porno en televisión y ahora es el rey del mambo. Sí, pero el cerebro tiene serias o serios daños con el consumo de pornografía. No nos damos cuenta en el momento, porque se nos olvida muchas veces que somos jóvenes, pero poco a poco cada día se va mermando más la mente. Y poco a poco cada día tus relaciones sexuales naturales con tu pareja van siendo diferentes. Hasta que llega un día en que tú dejas de tener incluso hasta apetito sexual con ella. Porque te da más placer Te da más placer y es más el rápido. porno. Exactamente. Claro. Es una auténtica pasada. El nivel de caricatura es tal que te acostumbras a eso y te desconectas de la realidad. Exactamente. Yo al final identifico que todo lo que proporcione dopamina rápida es algo que hay que tener muchísimo cuidado. Sí. Aquí entramos en un tema interesante que son las drogas, las realidades adictivas camufladas de normalidad en el día a día. El alcohol es una de ellas, el tabaco es otra, el consumo del porno también absolutamente normalizado. Raro es que alguien no consuma y raro eres si no consumes y te señalan. Te hablo de una sociedad que si tú dices un fin de semana, yo es que soy astemio, yo no quiero, no bebo alcohol, te mira raro. Si te vienes una Fanta, una sociedad en la que si tú parece que no dices como el resto de colegas, pues yo sí consumo porno todos los días. Sí, ¿y qué problema hay? Eres el raro. Y te lo dice una persona que cuando fue adolescente consumió, porque llegó a mí, no la fue a buscar, llegó a mí, y que hubo un momento en su vida donde dije hasta aquí. Y de un día para otro esa historia se acabó. Y yo experimenté una liberación muy grande. Pero para saber que te has liberado, tienes que saber que tenías una atadura a algo. La sociedad niega que hay una atadura. Mm. ¿Cómo de difícil es ser una persona que ha abandonado la adicción en una sociedad que normaliza las adicciones? Bueno, yo, si te hablo, en principio cuando acabas de decir que llegaste un día y dijiste hasta aquí, es porque eres una persona y eres un tío que tiene una gran personalidad. ¿Por qué Porque crees eso? sabías lo que querías. Y eso no te estaba proporcionando ni estaba alineado con tus valores. Y había algo dentro de ti que te estaba incomodando. Total. Y lo dejaste. Sí, sí. Y además fue brusco, ¿eh? Y te importó De poco un lo que día, te de un dijeron día los de para al otro. lado y Sí, sí. lo de arriba y el colega. Y eso se llama tener una personalidad robusta que obviamente está definiendo la vida que estás teniendo y el éxito que estás teniendo. Claro está, si hubieras no tenido personalidad, seguramente estuvieses en mi clínica hoy, a lo mejor no estuviéramos aquí, ¿no? Pero lo que tú me comentas de la sociedad, yo hablo abiertamente de las drogas porque para mí es al revés. El que consume, aunque sea alcohol, es el que está haciéndolo para mí no mal, pero su personalidad, su forma de vida, su actitud, sus propósitos y sus metas están totalmente distorsionados o muy diferentes a los míos. Ya. Es que volvemos al principio de realidad. Yo un viernes por la tarde meterme en un bar a vaciar vasos contando mentiras y solucionando el país no me proporciona nada, te lo prometo de corazón. De verdad que ahora recibo muchísimo más la dopamina haciendo deporte, paseando, leyendo un libro, de corazón te lo digo, cosas que me proporcionan admiración o que se alinean con mi propósito y me llenan. Y voy y me como un chuletón o me como dos. Pero de verdad que lo veo una tontería. Tú no consumes, no, yo no consumo. Pero claro, te has tenido que dar una hostia monumental para darte cuenta. Claro, ni cuando me la di sabía lo que iba a venir después. Esto que yo te estoy contando, cuando yo empiezo el proceso de recuperación, hay que ver que yo no beba más. Hay que ver que yo no voy a poder tomarme más una cerveza con mi padre. Hay que ver que yo en Navidad, claro, el criterio limitante es que el que nos ancla a esa ideología en la cual nos hemos criado, que se llama zona de confort. Y cuando yo me doy cuenta de que es al revés, hostia, es al revés. Totalmente. Explícalo un poco más, me parece muy interesante lo que dices. Es al revés porque realmente estás esclavizado y estás
viviendo una vida típica común que te permite vivir la ideología con la que te has criado. O sea, tienes que ir al bar el viernes, tienes que ir al bar el viernes, seas abogado, maestro o médico, pero al bar el viernes. Cuando te recuperes, te despojas de cualquier tipo de esclavitud o de criterio con el cual tú tienes que vivir, empiezas a ser libre y Claro, a ir. es que te entiendo, tienes una libreta en blanco. Empiezas el viernes por la tarde, vas a donde quieres ir, no a donde te han enseñado a ir. El sábado vas donde deseas ir, no a donde te han enseñado a ir. Es que es la feria, todo el mundo tiene que ir a la feria. ¿Por qué? Claro. Yo no tengo ganas de ir a la feria. Con lo cual puedes crear una realidad diferente en la que no estés bailando con el diablo, ¿no? Es que soy un tío que me encanta emprender, que me encanta crecer, que me encanta avanzar porque encontré que el crecimiento es infinito. Es que yo, todo lo que me gusta y me aporta valor a mi propósito en la vida, no radica por pasar por ahí. El pasar por ahí o el consumir o el ir a un bar, para mí se llama perder el tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Y ese tiempo invertido donde verdaderamente tú seas feliz es como verdaderamente es productivo para ti. Eso la gente no lo llega a entender. Le pasa como el que es rico y quiere más. Mm. ¿Me entiendes? Hay ciertos criterios que al final te están impidiendo a ser feliz. Entonces, para mí el beber alcohol, el jugar a las tragaperras, el consumir cocaína, porque es que verdaderamente todo es mentira. Mira si llevo razón que si te digo, en la feria en Andalucía, que son muy típicas las ferias, en la feria de Jerez se prohíbe el alcohol y las drogas, ¿quién crees que va a la feria? Los niños a los casarritos. Eso es real. Eso es real. Una boda, hazla sin alcohol, ¿verdad? Como no va tanta gente como debería de ir. Y si van, no van todos los a gusto que quisieran. ¿Y crees que la sociedad puede cambiar esto? ¿Puede haber una transformación real a nivel cultura y sociedad? Yo siempre digo que yo no puedo hacer nada por cambiar a la sociedad, pero sí puedo aportar mi criterio y seguramente más de una persona pueda cambiar, ¿sabes? Porque al final salir de esa zona de confort va a costar trabajo, pero va a ser una liberación. Y el descubrimiento de que hay una vida muchísimo mejor es algo fascinante, pero que no todo el mundo tiene el valor de afrontar, Claro. ¿sabes? Claro. Entonces es muy cómodo vivir viviendo la vida que conozco. Pero por ejemplo, el tratamiento que yo hice, 2 años de alto rendimiento, haciendo deporte 2 veces al día, recibiendo terapias de realidad 2 veces al día, en el cual me reestructuraron por completo el cerebro, haciendo beber la realidad tal y como es, y yo luego tengo que decidir lo que quiero hacer con ella, eso es algo que es apasionante. La sociedad no está dispuesta a pasar por ahí. La sociedad no está dispuesta a no ver más porno. No veas más porno. Hoy no vas a obtener resultados. Dentro de 3 años te vas a alegrar un montón. No bebas más alcohol. No bebas más. Si tomas cocaína y no eres adicto y la puedes tomar, no tomes más cocaína. Verás cómo tus capacidades mentales te hacen poder desarrollarte mejor laboralmente. Invierte ese dinero en otro sitio. No, es que la luz está muy cara, ¿no? ¿Y la cocaína que te metes qué? ¿Y el alcohol que te bebes qué? Estamos fuera de la realidad. Yo la respeto totalmente, pero a mí me gusta la realidad de verdad. Qué bueno, buenísimo. Gracias. Sí, no la que te han impuesto, sino la que tú has acabado eligiendo. Por eso agradezco a la cocaína a día de hoy, que me sentara en una silla de terapia. ¿Siempre hay esperanza? Siempre. Siempre hay esperanza. Todo el que quiere puede. Si yo pude, puede cualquiera, porque yo he sido el más torpe, más tonto y más cabezón del mundo. Si yo he podido, puede cualquiera. Mira, en este programa, como te he dicho antes, hay una intencionalidad espiritual. Me gustaría pensar, hacerte la pregunta sobre si en ese momento en el que tú recibes esa llamada de tu madre, poco después de que te lleven al descampado y te encañonen, ves algo espiritual detrás de eso, ves quizás a un Dios diciendo, no toca el encañonamiento, toca siguiente capítulo. Cuando hablo de agradecer a la cocaína, realmente lo hablo así para que lo entendamos. Pero soy fiel creyente de la vida
y soy fiel creyente de que las cosas no pasan por casualidad. Y la vida me hizo, cuando yo digo que estoy agradecido a la cocaína, lo que realmente eso quiere decir es que la vida me hizo pasar por eso, Ujú. para decirme que ese no era el camino. La vida me puso esa pistola en la boca para saber que ese no era el camino. Cuando dices la vida, ¿qué estás expresando? En un poder superior, en un algo, en un algo. Algo me guía, yo le llamo la vida, ¿vale? La vida me hizo pasar por ese... la vida no me puede hablar al oído para darme un consejo. La vida me enseña a través del sufrimiento. Es de la manera que el ser humano tiene de aprender, ¿no? A través de sufrir, ¿no? ¿Mm? Por desgracia, ¿no? Por Para desgracia. todo lo que Sí. queramos conseguir que tenga valor y sea bueno, necesitas esforzarte para Ujú, conseguirlo, ujú. ¿no? Y muchas veces, por desgracia, tenemos que sufrir para aprender. Y yo lo que aprendí de aquello fue que, lo que la vida me estaba, realmente lo que aprendí fue que la vida me estaba enseñando. No es que yo tenga, yo soy religioso, por supuesto, pero como está la vida a día de hoy hay que tener muchísimo cuidado con cómo te expresas, ¿no? Entonces, Mm. realmente como yo lo veo, es la vida, ¿no? Y hay algo que me motiva cada día a levantarme con ilusión y es como que debo hacer algo para aportar algo y este es el camino que me ha marcado la vida, Mm. totalmente. Mm. Cada día me pasa algo malo, agradezco a la vida porque viene a enseñarme. Cada vez que viene y me trae un problema, por muy gordo que sea, no viene a traerte un problema, viene a que te esfuerces para encontrar una solución y ahí está el crecimiento y el aprendizaje. Hay dos palabras que parecen opuestas. Dos palabras que parecen opuestas, pero no lo son, van asociadas. Acaban igual. Adversidad, oportunidad. Literal. ¿Sabes? Creo que ver la vida así es ver la posibilidad de transformar, de cambiar, de hacer algo que implique un cambio. Si quieres cambiar la sociedad, empieza por cambiar tú. Yo lo que sé es que yo ya no tenía que estar aquí. Hace muchos años que yo ya no tenía que estar aquí. Mm. Yo estoy aquí de regalo. Y la vida me ha vuelto a hacer tanto daño, pero realmente estoy agradecido porque me ha enseñado lo primordial y es la necesidad de no necesitar nada y luego de valorar las cosas verdaderamente importantes. Cuando tú radicas de ahí, hagas lo que hagas, pase lo que pase, nada va a alterar tu paz Mm. mental y emocional. Mm. Valoro que la luz se encienda. Cuando me enfado porque tengo un problema, abro la nevera y me pongo a mirarla. La tienes llena. Mm. Hago ciertos ejercicios básicos que son tonterías, pero me vuelven a poner debajo de aquel puente. Es una pasada. Te creo, Es una pasada. te creo. Es una pasada. Gratitud. Gratitud en los pequeños detalles. Está lo importante muchas veces, Y ¿no? el bienestar que proporcionan esos pequeños detalles cuando los practicas con continuidad, que son, me hacen sentir bien. Claro, claro. Te entiendo perfectamente. Mira, ¿sabes una cosa que experimenté yo hace muchos años? Tuve una caída muy torpe por una escalera, me hizo un desastre, ya lo sabe mi audiencia, me rompí el brazo en espiral, operaciones, rehabilitación, una crisis personal terrible. Y yo no podía apoyar el brazo izquierdo en un sofá. No podía. No pude hacerlo durante un año y medio porque tenía un tornillo que sobresalía del húmero y si yo lo hacía me clavaba el tornillo en el tendón del tríceps. Joder. Cuando eso pasaba, yo me mareaba. Era un dolor tan fuerte que no es de llorar, es de que te pega un viaje y había un salto y tal. Me tuvieron que volver a operar para quitar ese tornillo. Cuando yo me recuperé de la segunda operación y pude por primera vez volver a apoyar el brazo, así, en el respaldo de un sofá, yo empecé a llorar. Pero a llorar, a llorar, a llorar, porque jamás había valorado apoyar el brazo en un sofá, Qué ¿sabes? bueno. Por primera vez en mi vida entendía el valor, el privilegio de tener un brazo sano, poder apoyarlo, tener una postura cómoda y decir, oye, qué, qué, qué cosa tan deliciosa y qué poco valor le había dado. Entonces, te entiendo. ¿Y cuánta gente nos entenderá que ha vivido tantas cosas terribles que le han llevado a valorar
más las cosas, a enfrentar el día a día con una mirada distinta, agradecida y a ver cada día como una nueva oportunidad para hacer algo de valor, realmente. Llegamos al final. Hay dos preguntas que siempre hago a los invitados y sé que tu respuesta no me va a dejar indiferente. ¿Cómo esperas la certeza de la muerte? Totalmente aceptada. Es parte del camino. Ujú. Es parte de nuestra vida. Yo sé que me voy a morir, es más, yo ya me he considerado estar muerto, ¿no? En varias ocasiones. Y la verdad es que no le tengo ningún miedo y en la recuperación también eso se trabaja, ¿no? Y es una aceptación profunda porque es parte de la vida. Lo que no se puede es estar vivo y viviendo teniéndole miedo a la muerte, porque entonces no disfrutas de la vida. Tú no vives. Claro, claro. Esto es así. Y ahora que eres una persona distinta, no ese Alex de los 9 a los 25, 26, ¿cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés? Pues la verdad es que no me importa cómo me recuerden. Me importa irme con la satisfacción de haber hecho lo que me hacía sentir bien, pero no me importa cómo me recuerden. Para nada. Hombre, me gustaría que me recordaran pues como alguien que aportó algo a la sociedad y que hizo un bien. Alguien que fuese buena persona. Alguien que trataba bien a los demás. Alguien que era educado, que era respetuoso. Alguien que no hacía daño a nadie. Sí. Muy bien. ¿Tienes algo que has traído? Te traigo un detalle porque quería darte la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, que es espectacular. Gracias. Y obviamente te admiro el trabajo que hacéis, el equipazo que tienes. Como te he dicho antes, un podcast súper especial porque la forma en la que se desarrollan y la metodología es totalmente diferente. Aquí está uno mucho más tranquilo, conecta, he hablado cosas y me he sentido increíble. Qué Y bueno. quería valorar el trabajo Qué tuyo bueno. con un significado y con un símbolo, ¿vale? Ujú. El programa se llama Roca Project, Sí. ¿vale? Y esto es un montón de roquitas, como tú has hecho poco a poco, Oye, qué chulo. ¿vale? Que han creado la gran montaña que a día de hoy tienes. Qué bonito. Ah, Exactamente. qué, Esos son, qué es como un buena. tipo de reloj de arena que determina la evolución que habéis tenido por esa constancia y ese trabajo tan espectacular y que de roca en roca, pues, se habéis construido. Voy a ponerlo aquí para que se vea bien. Que la audiencia, a mí me gusta que la audiencia disfrute esto. Ostras, pues me parece un mensaje, claro, granito a granito, poco a poco, ¿no? Día a día. Sí. Con perseverancia. Te admiro. Pues yo también a ti. Gracias. Te lo agradezco, ¿sabes? Te lo agradezco. Mira, para mí este proyecto tiene cosas muy chulas y el primer beneficiado soy yo, porque yo estoy aquí en kilómetro cero. Entonces, el primero que tiene una oportunidad para cambiar cosas en su vida soy yo. Y también el equipo que está aquí, que lo vivimos desde la proximidad máxima, ¿no? Luego las personas también. Entonces, para mí, venir aquí a grabar con ilusión, con ganas, y llevarme más allá de un podcast bueno, que funcione, que tenga visitas, ya sabes, llevarme el conocer a personas es un regalo increíble, ¿no? Eso es lo que te queda al final. Entiendo muy bien lo que dices del dinero. Cuando al final aplicas valores para las cosas que haces, disfrutas lo que haces, eso es una consecuencia. Pero la felicidad real, la satisfacción real, no se posa sobre eso. Los resultados que valen, que tienen perpetuidad, que trascenderán a ese más allá, sea lo que sea, son las cosas que tienen que ver con las personas. Igualmente. Y eso es lo que yo me llevo. Entonces te lo agradezco mucho porque para mí esto no significa lo que hemos levantado a nivel material, sino lo que hemos conseguido a nivel emocional, a nivel humano, a nivel de que los que estáis al otro lado sintáis una utilidad en este podcast, que no solo os entretenga, sino que os aporte algo más. Eso es lo que hay en mi corazón, ¿eh? Desde el día 1. Llevamos un año y medio, esto crece,
somos más de 800.000 seguidores. Enhorabuena, gracias a todos, pero me quedo con eso. Me quedo con eso. Ha sido un placer, un gustazo tenerte aquí y poder aprender muchas cosas en este camino de aprendizaje que tengo yo en el mundo de las adicciones desde que conocí a Nicky. Cómo me gustaría volver a ver a este chico. Qué pena me dio. Gracias por haber venido y por haberte abierto de esta manera, por tus palabras, por tu mensaje, y espero de verdad, de corazón, que sea de gran utilidad para los que estáis al otro lado. Hay esperanza. Prueba de ello, esta persona que tengo aquí. Así que gracias y hasta la semana que viene. Gracias. Gracias, amigo. Muchísimas gracias a ti.